Vamos allá. Vamos entonces hoy a hablar del mito de la caverna. Esto es el problema que hay aquí, que esta luz que me da en la cabeza me hace brillar la calva y esto me indigna. Es horroroso. Yo no me di cuenta que tenía tan poco pelo hasta que no empecé a grabar. Bueno, muy bien. ¿Te llamas, perdona? David. David. No siempre estamos así jugando, pero... No, está bien. Bueno. Brevemente, entonces, hemos tenido el sábado la reunión del grupo. Yo tengo un grupo de filosofía que va pescando gente que ha sido alumnos míos que se puede entrar ahí. Tuvimos una reunión estupenda el sábado. Nos reunimos 3-4 veces al año, depende. La reunión, digamos, tratamos unos temas y demás. Y bueno, pues fue muy interesante. En algún momento lo comentamos. Hoy vamos a dar la clase y además me voy a ir pitando porque tengo que ir justo en medio. Una cosa para que lo vayáis pensando, y porque no estamos, lo bueno sería, es muy recomendable que hagamos una cenita de Navidad. Sí. Entonces, que el último martes, como salimos a las 8:30, hagamos la cenita, puede ser, sí, buscar un lugar, porque si te vas de tapas y raciones te pegan este timán, ¿no? Algún lugar que esté agradable y confraternizamos un poco, que ya lo sepáis con tiempo. Hay gente que no puede por razones de trabajo, familiares, pero bueno, lo puede ir gestionando y fijamos una fecha. Yo, si queréis, más o menos pienso la fecha y luego, bueno, con el grupito de WhatsApp y lo hacemos. Eso, normalmente, como la cena la tenemos en diciembre, hay un antes y un después, seguro. Sí, no, es interesante porque a veces los festejos se hacen al final, ¿no? Y yo creo que los festejos hay que hacerlos al principio para abrir un canal de comunicación y de relación. Y entonces potenciará también. Lo tengo comprobado, es decir, comprobado el hecho de la importancia que es la relación, ¿no? O sea, la comunidad de filósofos es una comunidad de amigos. La comunidad epicúrea, el jardín de Epicuro, era un grupo de amigos. Porque una de las maneras de salir adelante en esta vida es en el seno, en la red de un grupo de amigos. Que podemos ser muchísimos, podemos ser miles, pero como en círculos, bueno, están desde los más cercanos y te vas abriendo. Pero un grupo de amigos que siempre puede integrar a otros amigos, que no hay nada obligatorio, que si tú no vienes no pasa nada y cuando quieres venir vienes. Bueno, un grupo de amigos donde nadie es el maestro, nadie es discípulo, todos aprendemos de todo. Tenemos una comunidad filosófica, le llamamos así. Bueno, vamos al mito de la caverna. Esto lo voy a hacer bastante ordenado, a ser posible, para que vosotros podáis tener ya casi un esquema, aunque Platón no vale tanto para esto como otros autores. Vamos, algunos pasos sí y otros no, pero hoy lo hago ordenado. Lo voy a hacer, digamos, parco, austero, y luego nos abriremos. Pero para lo que tengáis en nuestro esquema, muy casi telegráfico. Comentario de la alegoría o del mito de la caverna de Platón. Entre paréntesis, libro 7 de la República. Ahí está este fragmento. Esquema o resumen. En el caso de este texto, lo que vamos a hacer es un resumen de este relato alegórico que presenta Platón. Podéis decir casi textual esto. Por eso digo que, esto no, si no lo ponéis, por eso digo que en otros autores no nos servirá, pero como es un relato, lo que hay que hacer, ¿cómo se hace el resumen? Bueno, pues cuando vosotros vais a ir al cine y veis una reseña de la película o vais a comprar un libro, pues estas 5 líneas dice, bueno, pues eso, vamos a poner, aquí podemos poner el argumento.
Ese argumento va a ser el que luego vamos a comentar, vamos a ampliar en el comentario. Entonces, el argumento es el siguiente, ¿no? Presenta Platón hay una escenografía, hay un escenario donde hay una caverna, una cueva oscura, está como embajada, así, bajo tierra casi, y en esa caverna, en esa cueva, hay unos prisioneros encadenados, sentados, de espaldas a la entrada de la caverna y con la vista puesta a la pared del fondo, ¿no? En esa pared se proyectan figuras, puesto que hay ahí, eso Platón es un poco detallista, pues unas luces como una antorcha, entonces pasan objetos, cosas, y esas cosas pues se proyectan en la pared como si fueran sombras chinas y estas cosas. Bueno, ese sería el primer acto, aparecen estos señores, ¿no? Estos prisioneros han estado siempre ahí, podríamos decir que han nacido, siempre, o sea que es su hábitat, su entorno, y lo que conocen pues es lo que ellos ven. En un determinado momento, aquí no voy a comentar, no voy a hacer juicio, en un determinado momento uno de los prisioneros consigue librarse de la caverna, con dificultad escala esa subida escarpada y sale al mundo exterior. ¿Qué ocurre? Pues lo primero que le ocurre es que se encandila, ¿no? Imaginaos que estás siempre en la penumbra y de repente sales a plena luz del día, en pleno Mediterráneo, en Atenas o por ahí cerca, con ese sol tan brillante, pues lógicamente te hace daño y te enceguece totalmente. Seguramente este prisionero tiene ganas de volver, porque es bastante insoportable, pero permanece. A medida que permanece, empieza a distinguir cosas, ¿verdad? Porque empieza a habituar a esa luminosidad y empieza a ver otro tipo de cosas muy iluminadas, plantas, colores, distintos colores, distintas formas. Empieza a distinguir animales, plantas que a lo mejor había visto meras sombras, algo que se podía parecer a eso, pero muy remotamente. Mira hacia arriba y no puede mantener la mirada porque en realidad está mirando al sol, pero porque es el sol lo que permite que él pueda ver las cosas tal como son, en el mundo exterior, en el mundo real, en el mundo exterior. Bueno, empieza un proceso de reflexión, bueno, a comparar, ¿no? Lo que él tenía como conocimiento verdadero y lo que descubre, y retorna a la caverna a contarle a sus compañeros a lo que había pasado y lo que había visto. Lo reciben fatal, claro. Lo agreden, lo insultan, le dicen que está loco, porque no le creen, aparte que les incomoda. En el fondo, este prisionero es un aguafiesta. Ellos están muy a gusto en la caverna, ¿sí? Han estado ahí siempre. Tienen todo resuelto. Supongo que les darían de comer. Tienen todo resuelto. No tienen ningún problema. Están en la oscuridad, en las tinieblas, pero han estado siempre ahí. Y les viene de alguna manera, a romper esa serenidad cavernícola. Bueno, ese sería un poco el relato, incluso hay que hacerlo más sintético, ¿no? Seguimos en la parte de contextualización, entonces tenemos que decir aquí, eso ya lo perfiláis vosotros, que esto forma parte del libro séptimo de la República, que esta obra de Platón, La República, es su obra de filosofía política, así como Aristóteles también tiene una política. No vamos a entrar mucho en contenidos, con que digáis eso, bueno, se puede poner entre paréntesis, bueno, ya sabemos la importancia que tiene la formación del ciudadano para participar en la vida de la polis, pues ya está. También se puede decir, y esto está en los libros, si queréis, este libro es un libro de la tercera etapa, de la época de madurez, si queréis. Más, podéis tener aprendidos, porque os puede servir
una listita de libros de Platón, obra de Platón, aunque no lo hayamos leído, el banquete, el Parménides, el Menón, el tal, eso se aprende. 3 o 4 de primera época, 3 o 4 de la segunda, 3 o 4 de la tercera, si queréis, lo ponéis ahí. Como seguimos una contextualización, pero fijaos que así de cortito, porque luego tenemos que explayarnos en el comentario. Diremos, bueno, este tema, que trata este tema aquí, es un tema central del pensamiento platónico, porque vamos a ver, realmente ilustra la cuestión de la teoría de las ideas. Pero no lo vamos a explicar ahí, lo veremos si lo explicamos en el comentario, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, esos son los pasos, más o menos. Si lo hacéis, aún sin comentar, mirad, si no me lo queréis mal, me traéis una hoja, me lo enseñáis en 2 minutos y yo te lo miro. Esquema o reseña, contextualización, en la obra, en el librito, en la obra del autor, en la época un poquito, ya está. Y pasamos al comentario. Bueno, aquí en Platón los comentarios son muy agradecidos porque lo que se trata es de analizar situaciones, personajes y situaciones. La primera alegoría, ¿qué es la caverna? Con la caverna, Platón nos quiere presentar el mundo cotidiano, la vida cotidiana, desde un punto de vista. De otro punto de vista, si queréis, como más técnico, pero yo no sé si realmente más acertado, aunque no es incompatible, es el mundo material, el mundo, este mundo, esa es la caverna. Pero en ese mundo, lo que conocemos son reflejos, así como las sombras que se proyectaban en la caverna, son reflejos. Nosotros no conocemos lo real, lo verdadero, sino que meros reflejos. Si no somos capaces de romper las cadenas, o sea, de tomar conciencia de que estamos engañados, nunca podremos descubrir el mundo de la luz. Vamos a seguir en el mundo de las tinieblas, en el mundo de la sombra. Nunca podremos descubrir el mundo de la luz, que es el mundo de la verdad. Pero ojo que esto no estamos hablando del mundo, son metáforas, no son mundos físicos. Nos detenemos un poquito. Aquí hay 2 ejercicios que se pueden hacer. Digo 2 ejercicios, 2 maneras de comentar esto, incluso poner las 2, incluso hacer un comentario más orientado hacia lo más escolar o más relacionado con el examen, y otro más de lo que yo decía, de desarrollo personal, de desahogo y demás. El más escolar sería que la caverna es el mundo de los sentidos, y los sentidos nos engañan. Las cosas no son tal cual, nosotros las vemos a través de los sentidos, ¿no? Por ejemplo, nosotros, imaginemos, en una visión de los sentidos, parece que la Tierra era el centro porque veíamos girar todo alrededor de ella. Y ahí va a salir una teoría geocéntrica basada simplemente en una observación de los sentidos engañosa. O qué sé yo, si nosotros ponemos un palo en el agua, parece que está quebrado. O la luna, pensamos que no vamos a pensar que es un círculo así pequeñito. En fin. Pero sí pensaban, por ejemplo, los griegos, que las estrellas le llamaban esfera de las estrellas fijas, incluso Aristóteles, parecía que el firmamento iba girando, pero como si fuera una caparazón, donde las estrellas estaban incrustadas. Como siempre se veían las constelaciones, y tú en distintos momentos veías que esa constelación había girado, parecía que estaba la Tierra y lo otro era como si fuera una gran caparazón donde estaba la constelación y iba girando, por poner un ejemplo. Bueno, los sentidos nos engañan. Ese sería, entonces, si nosotros no somos capaces de liberarnos del conocimiento de los sentidos, o mejor dicho, de traspasarlo, nunca llegaremos a conocer lo verdadero, porque lo verdadero solo se conoce con el logos, con la inteligencia. ¿Sí? No voy a ser muy profuso, porque si no, nos sale una cosa muy extensa, y es casi lo que... Eso bien dicho es una parte de lo que podéis poner.
¿Puedes repetirlo? Es que la huella que no... Sí, no, que los sentidos nos engañan, que realmente si nosotros nos quedamos en eso no llegaremos a la verdad y que a la verdad se llega a través del logos, de la inteligencia, o sea, pero hay que pasar esa barrera, ver que está más allá de la cuestión de los sentidos. ¿De verdad? Esa es la luz, ¿no? ¿Eh? Esa es la luz. De hecho, esa Claro, ahí vendría la alegoría, ¿no? Pero estamos comentando todavía la caverna. Perfecto, sí, sí. Yo decía, la segunda interpretación, ejercicios que hemos hecho a veces en estas clases, se puede hacer o no, lo podéis hacer vosotros. Yo me acuerdo en una oportunidad, pregunté a un grupo como vuestro, bueno, a ver, nuestra caverna, ¿cuál es la caverna? ¿Cuáles son las cadenas que tenemos? ¿Cuáles son las sombras? En la vida, es muy interesante. A ver, cómo está conformada o cómo está estructurada nuestra propia caverna. ¿Cuáles son las ataduras? ¿Cuáles son las cadenas que nos atan y que nos impiden y que además nos tienen sujetos a seguir? Porque la cadena no te dejaba tampoco dar... No, te ponían ahí adelante lo que tú tenías que ver. Bueno, imaginaos que esto da para mucho, ¿no? Da para muchísimo. El otro día, una persona joven, 30 años, hablando de unos créditos y tal, que se iba a pedir, digo, mira, no te pidas créditos, de verdad. No pidas créditos. No pidas créditos. Ya suficientemente, bueno, no sé que sea una cosa de vida o muerte, pero no pidas créditos porque ya tenemos suficiente prueba de lo que pasa con los bancos y cómo tú cuando estás pidiendo un crédito, no estás pidiendo un crédito solamente, tú te estás hipotecando una parte importante de tu vida, estás generando unas cadenas terribles, porque tú vas a tener que pagar ese crédito, tú vas a tener que, si estás trabajando, aguantar lo que sea y a veces no luchar, ya vas a agachar la cabeza y dejarte explotar, porque ya estás encadenado a ese préstamo. Si además es porque es hipotecario una vivienda, esta vivienda hoy en día ni siquiera la vas a poder vender. Entonces ya decir, bueno, ¿y dónde vas a tener que vivir ahí siempre? O por lo menos 20 años, 30 años más. No puedes decir, no, ahora me voy al campo, ahora me voy a la ciudad, ahora me vengo a Lavapiés otro día. No puedes hacer eso. Porque vas a tener que, porque lo que no vas a poder pagar una hipoteca y además pagarte otra hipoteca o otro alquiler, etcétera, etcétera. Esa es una cadena. Hay cadenas que tienen que ver con la situación familiar, que tienen que ver con la situación afectiva. Yo hablo mucho con personas, ¿no? Y entonces, no, es que, a ver, la verdad es que no soy feliz con esta persona, pero me da mucha pena hacerle daño y cómo ahora le digo que por este camino, una cadena. O sea, algo que te impide llegar a la verdad. ¿Por qué? Una cadena noble, por supuesto que noble, porque tú no querías hacer sufrir a una persona. Pero bueno, que vivimos muy, muy encadenados y muy encorsetados a muchas cosas y cada uno, como ejercicio filosófico, hay el librito de esta historia de la filosofía de Pierre Hadot, que al final de cada capítulo pone ejercicios filosóficos. Es una historia de filosofía, pero pone ejercicios filosóficos. Tú puedes hacer. Entonces, imagina, ejercicio filosófico. ¿Cómo es mi caverna? Que a veces las cavernas son muy confortables, una temperatura siempre igual, no tienes que trabajar porque estás atado, en un sentido te dan la comida, te ponen las sombritas para que tú te entretengas, etcétera, etcétera. Son muy confortables las cadenas. Salir a la intemperie, hace frío, lo primero te enceguece, ahí afuera pasa de todo, pero empiezas a vivir de otra manera, ¿no? Como es nuestra caverna. No hay por qué contárselo al examinador, ni siquiera a mí, pero cada uno sabe cuáles pueden ser esas cadenas. Para daros ideas cómo se puede comentar algo. La primera es la más escolar, la segunda es como más existencial. Cuando en filosofía digo existencial, estoy hablando como vital. El término existencia es del siglo XX, del existencialismo, que incluye yo y mis circunstancias, para que no lo entendamos en términos de Ortega. Yo y mi entorno, lo que yo soy, pero yo soy no solo yo, sino lo que me rodea, mi entramado, las circunstancias en las que me encuentro. Esa es la existencia. ¿Como más pragmática? ¿Cómo? ¿Como algo más pragmático?
más pragmático, Sí, o más de experiencia, ¿no? Eso más existencial, o sea, más de la experiencia, filosofía, más de la vida, ¿no? Tu vida, tú eres tú, pero es tú y tu vida, tu historia, tu biografía, tu situación actual, la pasada, lo que proyectas, eso, ¿no? Eso es lo existencial. Entonces hay un comentario más existencial, o sea, más que se puede hacer de cualquier texto filosófico o de literario o de teatro o de una película, o sea, aplicarlo a tu propia vida. Luego hay un tercer punto que también puede ser escolar, de grado un poquito mayor, que es solo decir que los sentidos nos engañan y que es importante traspasar la barrera de los sentidos para poder llegar al conocimiento verdadero, que sería esa posibilidad de ver, digamos, ser capaz de salir de la tiniebla, que se puede salir por casualidad, pero como yo tengo una manera de pensar cómo se sale, por qué se sale, que te hace ir hacia el mundo exterior, mundo de la luz, pero eso significa un cambio de muchas cosas, no solo de óptica, de todo, de mentalidad. Tendrás que ya no podrás estar vestido como estabas en la caverna, que estabas con una ropa ligera y cómoda, ya tendrás que a veces hará mucho calor, otras veces hará frío, habrá peligros al acecho, en fin, un montón de cosas. Salir del mundo confortable, pero al mismo tiempo prisionero de la caverna, al mundo de la libertad, al mundo de la luz, al mundo del riesgo, al mundo de la vida. Ahora, curiosamente, y ahora sí entramos en el comentario, seguimos en él, estoy continuamente refiriéndome a eso. Fijaos qué curioso, que el mundo exterior es el mundo interior. O sea, la caverna representa esta vida cotidiana, el entramado material normal cotidiano, y el mundo de la luz significa, ya lo veremos en Platón, lo que significa el alma. O sea, el conócete a ti mismo, porque para él la verdad va a estar adentro. Curiosamente, la caverna está afuera, está al revés. Y ese mundo de la luz es ver en mí mismo, ya veremos cómo, porque tendremos que ver, cuando veamos inmediatamente lo que es la doctrina de las ideas, ¿no? Para Platón, la palabra griega central, como se dice, ¿verdad?, es aletheia. Aletheia. Esto como se pronuncia como una Z, Aletheia. Aletheia es verdad. Alicia, si alguien se llama Alicia, este nombre el año pasado tenía una Alicia. Es un nombre muy bonito. Alicia quiere decir verdad. Pero cuando explique lo que quiere decir verdad todavía es más bonito, ya verás. Bueno, verdad es Alicia, aletheia en griego. Y para llegar a la aletheia es necesario, voy a poner otra palabra griega, muy poquitas. Es necesario ortotes, con TH, orzotes sería, orzote. La TH representa siempre una Z. Orzotes. Orzotes quiere decir corrección de la mirada, corregir. De ahí viene ortopedia, ¿no? Arreglarte las piernas, los pies. Entonces, para poder llegar a la verdad hay que corregir la mirada. Ya sabéis, paréntesis, que una de las fuentes de error en la filosofía y de dificultad son las pésimas traducciones. Por eso hago yo alusión a esto, para que vayamos a lo sencillo, cómo eran las cosas tal como están en los textos. Entonces vais a entender mejor lo que significa ese cambio ese salir de la luz, cómo ir de la luz de las tinieblas a la luz, o del mundo del engaño a un mundo más auténtico. Y para eso es necesario corregir la mirada. La cuestión de la mirada es muy importante. Podemos, con nuestros ojos, estar viendo y
y no estar viendo lo mismo, aunque veamos lo mismo. Esto mismo que yo estoy diciendo, que exactamente todo el mundo escucha mis frases en castellano, probablemente no todo el mundo lo esté viendo de la misma manera, porque está enfocando aspectos de lo que yo digo en función a su lente óptica o auditiva. O sea, corregir la mirada literalmente es enfocar, como si tú coges una cámara y enfocas, ¿no? Enfocar. Más, se puede enfocar de muchas maneras. O decir, voy a enfocar esto como figura y el resto va a quedar como fondo, en un efecto de cámara reflex determinada, porque o al revés, quiero destacar el fondo y la figura queda borrosa. Enfocar. ¿Qué es lo que se enfoca? Pues vamos a enfocar nuestra inteligencia. Precisamente, los sentidos ven lo mismo, pero los sentidos, lo que nosotros vemos a través de los datos de los sentidos, inmediatamente son interpretados de una manera u otra. Esto sería un tema más posteriores, pero ya con Aristóteles vamos a llegar a una explicación bastante científica de todo esto desde el punto de vista de la filosofía clásica. Pero volvemos a lo anterior, estamos comentando. Para salir de la caverna muchas veces hay que cambiar de enfoque, o de aptitud, o de mirada. Es como una conversión, o una reconversión, porque muchas veces lo que nos fastidia es la mirada, o sea que no estamos mirando, no estamos descubriendo lo que tenemos que descubrir. Precisamente decía Platón, ya veremos la teoría dualista antropológica de Platón, que los hombres, los seres humanos, filósofos, eros, somos héroes en realidad, como héroes. ¿Qué es un héroe, técnicamente hablando? El héroe no es ni hombre ni Dios, es un intermediario entre los hombres y los dioses. Tienen buen trato y muy bien acceso a los dioses, pero es un hombre también que está ahí a mitad de camino. De ahí, luego ya cuando se llaman las personas héroes, son normalmente personas especiales o superiores por algún motivo, ¿no? Pero los héroes, mitológicamente hablando, son una especie de semidioses. Y los seres humanos, estamos siempre en metáfora, ahora estamos en pura poesía, somos héroes. Porque somos intermediarios entre los dioses y los hombres. O dicho de otra manera, es el prisionero que ha roto las cadenas y que es intermediario entre el mundo de la luz y el mundo de las tinieblas, y el mundo de la sombra. Esto es una maravilla. Otro pensador del siglo XX, y yo voy a mencionar mucho porque es muy interesante, y que en algún momento, voy a poner aquí, yo me hago así, que se llama Heidegger, comentando al poeta Hölderlin, dice en un determinado momento que los hombres, los seres humanos, bueno, los filósofos, pero los filósofos que somos todos, en el fondo, somos, bueno, todos en la medida que caemos de alguna manera en la cuenta que somos filósofos, aunque lo seamos sin saberlo. Son los únicos que pueden ir tras las huellas de los dioses que han huido. Metáfora. Nosotros, si acertamos a corregir la mirada, podemos ir tras las huellas de los dioses que han huido. ¿Qué puede significar esto? Bueno, el primer asunto hay que ver las huellas, No todo el mundo ve las huellas. Fijaos que no todo el mundo ve las huellas. Ahora, si vemos las huellas, amigo, los dioses han huido, porque ya no están los dioses entre nosotros. No estoy hablando de religión, más, llegará a decir Nietzsche, Dios ha muerto. Pero hay un rastro de los dioses que hay que seguir. Los dioses son los hombres también, que han huido. O sea, ha huido el sentido
se ha perdido el sentido, se ha perdido la belleza, se ha perdido lo sublime, se ha perdido muchas cosas. Quizás nunca todo quedó en proyecto, pero hay unas huellas. Y nosotros podemos ir tras esas huellas. Eso sería un poco la transición entre el mundo de la tiniebla y el mundo de la luz. Esto es metáfora, pero la vida es así, ¿eh? Lo podemos explicar físicamente. Físicamente. Yo cuando vengo en tiempo, casi siempre, hoy viene muy deprisa porque pillo un atasco. Si tú te vienes tranquilo, relajado, te pones a mirar para arriba, aquí en Lavapiés, me ha pasado mucho barrio de Madrid, descubres otro barrio. Tejados, descubres cosas. Hay huellas, por todas partes hay huellas. También se podría hablar en otros temas de los signos de los tiempos. Los tiempos tienen signos que los seres humanos podemos descubrir para poder orientarnos. Llegar a dónde vamos a ir a parar. ¿Me saco este crédito o no me saco este crédito? ¿Qué estudio esto? ¿Qué trabajo me voy a Cochinchina a trabajar? ¿Me quedo aquí? O sea, hay unos signos para no estar perdidos y para que no nos dominen. Porque no nos simplemente, que nuestro conocimiento no sean las sombras que nos ponen al lado de la caverna, que podría ser algunos medios de comunicación o la mayoría que nos manipulan o los políticos, para que no nos conformen ese pensamiento único que tienen los prisioneros de la caverna. Nosotros podemos realmente, corrigiendo la mirada, descubrir otros signos y otras señales. No estoy hablando de nada esotérico, no estoy hablando de pura poesía, ¿eh? Una poesía que es respetuosa con vosotros porque no son definiciones. Y yo no puedo hacer una demostración científica de lo que estoy diciendo. Yo estoy apelando a vuestra inteligencia e incluso a vuestro corazón, y si me vais entendiendo, mira qué bien, estamos haciendo un diálogo que no estará bien porque lo diga yo que soy el profesor, o que no será sugerente porque lo diga yo, sino porque te parece sugerente a ti. Entonces vamos generando un clima de sugerencia, de estímulo, de motivación, de ir viendo cosas. Porque vemos más juntos que individualmente. Punto. Otra interpretación, hay muchas, ¿eh? Esto, las personas. A ver, si nosotros nos quedamos en la caverna, estamos quedando en la superficie. Estamos quedando en los datos de lo sensible, lo de los sentidos simplemente. Por ejemplo, si nos ponemos hasta en el análisis más elemental te gusta una mujer porque es de una gran belleza, y a lo mejor te quedas en una gran belleza y nunca has conocido a la persona que está ahí, eso que le llama Platón el alma. O al revés, lo hemos hablado la clase pasada. Una presencia no agradable según los cánones de belleza imperante no te impide como una barrera el poder conocer a la persona estupenda que hay del otro lado. O sea, nos solemos quedar con la gente en la superficie muchas veces, no siempre. No siempre, nos quedamos en la superficie. Cuando realmente lo verdadero, la luz, lo iluminado, lo que significa, está del otro lado. Entonces, yo siempre digo que la relación debería ser de corazón a corazón. Y por eso que el diálogo humano, aparte de la apariencia, tiene que ser un diálogo hacia adentro, de cirugía casi, de entrar. El diálogo es un diálogo que compromete y conmueve, porque la luz, el mundo exterior de la caverna está en nuestro espíritu. Vamos a utilizar de momento el término espíritu y luego en todo caso veremos qué puede querer decir. Cuando tú te comunicas de persona a persona. Es una experiencia, un ejercicio muy interesante. Muy, muy interesante. Descubrir en qué consiste el amor humano cuando consigues que sea de corazón a corazón. Cuesta, ¿eh? Porque siempre ahí está el reclamo de la belleza física. Que a ti te guste, vamos, una palabra. O te guste mucho o bastante, sobre todo que no te repela, claro, porque si te repele
ya no hay ninguna posibilidad. Pero no me refiero a repeler porque hay personas que son repelentes, porque son insoportables, mala gente, pero me refiero a estas cuestiones de lo que son nuestras modas y lo que es la discriminación de las personas en función de unos cánones de belleza. Si se usa delgado, si se usa menos delgado, si te depilas no sé qué, si no te depilas, el gimnasio, los músculos, no los músculos, las apariencias de las mujeres que se pueden poner hasta prótesis. Estamos de esclavitud, cómo se discrimina a las personas que no cumplen con esa norma. La mujer tiene mucho que luchar ahí, bueno, mucho que luchar, para que no caer en la tiranía de la moda que te esclaviza. Y los hombres tenemos mucho que aprender en cuanto a lo que es llegar al corazón de la mujer, de los hombres, de los demás amigos, de los demás. O los estereotipos humanos, esta es la caverna también. El sábado decíamos, hablábamos de la amistad en relación a unos textos que... Entonces, hicimos un descanso en el café, me quedé con 2 o 3, una chica y otro. Entonces decía que yo, por suerte, estaba consiguiendo ser amigo de hombres. Bueno, tengo unos grandes amigos que fueron mis compañeros de mi colegio, porque estuvimos internos, que somos mayores y nos vemos, es una hermandad auténtica, una maravilla. Y luego, después, puras amigas mujeres, y ahora, por suerte, tengo amigos hombres, que valoro mucho. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, a ver, yo me voy a explicar. La amistad, a mí me gusta hablar de la vida y compartir la vida. Resulta que por razones culturales, eso es fácil con una mujer, porque la mujer tiene una determinada sensibilidad que te permite cierto tipo de diálogo. Me dice uno, bueno, claro, es que todos tenemos una parte femenina. No me vengas con esas tonterías. Se lo dije, no me vengas con esas tonterías, son tópicos. No tenemos una parte femenina y una parte masculina. La sensibilidad no es un patrimonio, no es una peculiaridad de la mujer y el hombre ser un safio y un grosero y un... No. Otra cosa es que nosotros reprimamos la sensibilidad, pero no es femenina, es del ser humano. ¿Entendés? Yo he vivido en México una temporada. Yo no sabía que a las mujeres respectivas, en vez de decir tías, dicen viejas, los mexicanos. Entonces yo fui allí, una cuestión de la universidad, una temporada, entonces me llama una vez uno de los profesores y me dice, oye Eduardo, ¿qué haces tú siempre con viejas? ¿Por qué no estás con nosotros? Y yo lo primero digo, no, si yo no estoy con viejas, eran bastante jóvenes, no estoy vieja nada. No estoy con viejas. No, bueno, me enteré que le dicen vieja aunque tengan 15 años. Es como decir, las tías. Me voy con una tía, me voy con una vieja. ¿Y sabes por qué? Y yo luego, dice, bueno, intento, y a veces estaba con ellos. ¿Y sabes por qué no me interesaban? Primero, porque hablaban de viejas. O sea, a mí no me disgusta hablar de mujeres, pero hablaban de unas determinadas maneras. O sea, que no se enteraban de nada. Eran socarrones. Bebían como cosacos. Por supuesto, fumaban. Digamos, eran safios. Nunca se puede... Un discurso sobre la vida hubiera sido imposible. Estábamos hablando en México, ¿eh? Que andan armados, ¿eh? Estaba en la zona del desierto de Sonora, que es ruta de narcotráfico. Ellos andan con las pistolas, no solo con los sombreros. A mí ese tipo de hombre no me interesa. Directamente, me aburro. ¿Con quién te diviertes? Pues eso es. Pasar precisamente a lo que esto va orientado a que entre las personas podemos lograr comunicarnos acerca de la vida. Por eso digo que no hay que desperdiciar la relación humana, los que tenemos al lado, porque se pueden explorar cosas muy interesantes. Y por supuesto orientadas a la comunicación. Yo creo que la relación afectiva más importante es la amistad. Otros días, no estoy entrando en otro tipo de juegos de seducción ni de nada, porque puede estar muy bien como cualquier cosa. La seducción es
como también un buen menú o un buen vino. Son cosas distintas, son placeres que tampoco hay que negarse si uno quiere. Pero yo estoy hablando precisamente de pasar por la barrera de la seducción. No toda persona que vaya ahí, por ejemplo, los latinoamericanos somos bastante cariñosos o funcionamos de otra manera a veces, los hombres, no sé. Yo llevo mucho aquí, ¿no? Pero de todas maneras soy igual. Entonces eso sorprende mucho. Lo mismo, la mujer latina es diferente de la mujer española. Yo no hago muchas distinciones porque me gustan todas, pero bueno. Pero sorprende, o sea, en México, tú eres todo el mundo mi amor aquí, mi amor para allá. Ahí no solo te besan cuando te saludan, te pegan una chuchón impresionante. Si tú te confundes y crees que la otra chica quiere traspasar esa barrera, porque podemos ser cariñosos y no estamos esperando nada del otro mundo. Hemos perdido también eso. Bueno, habría muchísimo aquí. Muchísimo. Pero eso es muy cultural también, incluso nosotros comparándonos con una persona que no forma del norte de Europa, somos mucho más cálidos también, porque igual en el norte de Europa son más fríos. Son mucho más, un poquito más. Más fríos. Son más fríos, sí, pero al mismo tiempo, pero es más fácil. Son más fríos, no, pero son también muy cariñosos, pero es más fácil, ¿eh? Es más fácil porque cuando... No, pero son muy cariñosos, muy correctos. Partiendo de la base que los belgas te dan 3 besos y cosas de este... No, son... Sí, pero lo que pasa es que los códigos... Sí, claro, pero los códigos son más fáciles, porque ayer es mi amor, esta es tu casa, tal, y no, es verdad. O sea, es pura costumbre. Bueno, ese sería otro tema. No, es muy interesante también esa cuestión, ¿eh? de lo difícil que son en algunos países latinos, que son tan cariñosos y tal, que luego no te lo creas, ¿no? Aquí, a ver, un castellano, aquí al pan y el vino vino, si un castellano te ofrece su casa, te la ha ofrecido. Sí. Bueno, muy bien. Nosotros he dado 4 posibilidades que nos podemos quedar solo con la primera. Conclusión. Bueno, realmente, para Platón, aquí viene la alegoría. ¿Cuánto creía Platón en eso? Pues no lo sabemos. Pero estaba planeando, el ser humano está formado de alma y cuerpo. Y esa unión entre alma y cuerpo es una unión heterogénea. Es una unión, no es buena unión. De hecho, Platón le llama al cuerpo la cárcel del alma. Vamos, es un juego de palabras. Cuerpo se dice soma, cárcel se dice sema, y él hablaba por ahí soma-sema, como diciendo cuerpo, cárcel, ¿no? Porque el cuerpo, realmente a través del cuerpo, pues sufrimos, tenemos enfermedades, los sentidos están en el cuerpo y los sentidos nos engañan. También el cuerpo nos lleva a la ambición, nos lleva a ciertas pulsiones que no necesariamente son, o sea, demasiado ligadas a lo animal, etc. Bueno, entonces, esta concepción, que considera que el ser humano está formado por 2 partes irreconciliables en el fondo, se llama dualismo antropológico. Bueno, le podemos llamar dualismo, yo le llamo. Dualismo platónico es porque en el fondo el ser humano está formado por 2 partes, que en realidad son casi como si fueran 2 seres distintos. A ver, para Platón, el hombre está completito en el alma. El hombre es el alma. El cuerpo es algo que es un castigo del cual te tienes que liberar, salvar. Más, el relato de la época, el hombre, nosotros hemos vivido en otro mundo, en un mundo paradisíaco, parecido al paraíso, ¿no? del bíblico. Y cuando vivíamos en ese mundo, que es el mundo de los dioses, que es el Olimpo, que es el mundo de las ideas, conocíamos todas las verdades. Por un determinado motivo, estos relatos están en muchas mitologías. Fuimos condenados a abandonar ese mundo paradisíaco y olvidamos todo. Olvidamos todo. Tuvimos que empezar de nuevo.
Adán y Eva también conocían todo y cuando son expulsados del paraíso no solo se quedan desnudos, sino que olvidan todo y empiezan a sufrir y empiezan a un montón de cosas, tienen que empezar de cero. Entonces, pero hay una manera de regresar a ese, porque Platón creería, o por lo menos está en el contexto, en la reencarnación. O sea, nosotros podemos volver a ese mundo, digamos, paradisíaco o ir a peor. ¿Cómo se vuelve? ¿Cómo se retorna? Pues a través del conocimiento. Aquí está la filosofía, el filósofo. Conocer la verdad es, como ese es el mundo de la verdad, es una manera de ir retornando al paraíso perdido. O sea, lo que nos lleva a la felicidad es el conocimiento. ¿Verdad? Pero fijaos, las verdades, cuando fuimos encarnados en un cuerpo, las perdimos. No las perdimos, las olvidamos, pero están en nuestra alma. Es como lo que está en los discos duros que no te lo borran para nada, crees que lo borras, pero luego te lo pillan. Y que todo lo que ponemos en la red no se va a borrar jamás. Ni siquiera esta clase, si yo la grabo y la publico, ya se acabó, nunca más. Entonces, conocer para Platón es precisamente mirar al interior. Sócrates, le decían a Sócrates, conócete a ti mismo, estaba en el oráculo de Delfos, ¿verdad? Y recordar aquello que se tenía pero que se había olvidado. Por eso la teoría del conocimiento de Platón, yo ya estoy yendo más allá de la comentario del texto, ¿eh? Porque en el fondo explicar los autores es comentar sus textos. Se llama teoría de la reminiscencia. Si os preguntan o queréis poner teoría de la reminiscencia, es la teoría del conocimiento platónica, en donde explica a cómo recordar al conocimiento, como el recordar aquello que se había olvidado. Eso es. O del recuerdo. Reminiscencia quiere decir recuerdo. En todos los manuales figura reminiscencia. Reminiscencia o recuerdo. O sea, conocer es recordar. ¿Y cómo se recuerda? A través de los sentidos. O sea, a ver, el recordar sería algo así como salir de la caverna e ir al mundo de la luz. Y decir, lo que yo creía que era verdad son sombras, que en realidad son reflejos de lo que es verdadero. Claro, en los manuales a veces dice, bueno, Platón desprecia el conocimiento de los sentidos. Bueno, no es que lo desprecie. Lo que dice Platón, que con los conocimientos de los sentidos no se puede elaborar ciencia. Tú no puedes hacer una ciencia de una manzana que se cae de un árbol. Newton tendrá que hacer unas comprobaciones antes de poder decir todos los cuerpos son atraídos por el centro de la Tierra. Esa sería la ciencia. Eso vamos a hablar más en Aristóteles. Pero el conocimiento de los sentidos que nos engaña le permitirá a Platón decir que entonces es necesario ese conocimiento también, porque aunque es imperfecto y confuso, nos puede llevar a mirar en nosotros mismos y encontrar la fuente originaria y original de ese conocimiento. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, precisamente lo que está en nuestro interior, en nuestra alma, son las ideas. Hay un tema del mundo de las ideas. Bueno, más que un mundo de las ideas es una metáfora, pero las ideas están en nuestra alma. Las tenemos. Por eso cuando en el diálogo el Menón, otro diálogo, un personaje, Sócrates también, de personaje, y va a la casa de un amigo y al esclavo Menón le empieza a hacer preguntas. Era un esclavo ignorante, no tenía una formación, y resuelve complejas cuestiones de matemática a raíz de las preguntas bien orientadas de Sócrates. O sea que lo único que hace Sócrates es ir que vaya sacando lo que está en nuestro interior. San Agustín, que es un platónico que tendremos que estudiar, ya explicaré, decía que porque claro, no puede, ya es cristiano, no puede decir que había otra vida, ni reencarnación, ni estas cuestiones, que cuando Dios crea al hombre, cuando Dios crea el alma, en el alma le pone
las verdades, dice San Agustín, como razones seminales, como si fueran semillitas. A ver, ven el alma, pum, tu dosis de verdad, el otro, siguiente, te va poniendo las verdades. Entonces, para Platón, conocer es también mirar en el interior. La doctrina de platónica se llama iluminismo, porque para que tú puedas ver esas verdades que hay en tu interior, Dios tiene que iluminar. El iluminismo agustiniano. Y en Platón, pues hay algún tipo de iluminismo, de ahí viene lo otro. No olvidéis que cuando sale el prisionero de la caverna, ve las cosas gracias al sol. Por lo tanto, pero el sol representa, ahí tendríamos que seguir con el comentario, hemos dicho que representa la caverna. El sol es el bien, la idea de bien. Ya veíamos en la clase pasada, bien, verdad, belleza. Entonces, es la idea de bien la que ilumina a las demás, a las ideas, y te permite ver la verdad. Yo diría, comentario, punto a punto, 2, 3 comentarios como siempre. A ver, el que mira e intenta descubrir, yo voy a utilizar una palabra que puede sonar un poco cursi, pero creo que pero la uso porque es que me gusta usarla, con pureza de corazón, todas son palabras mías, descubre más cosas. Yo siempre digo, o creo, que al poeta, si ve las cosas con respeto y limpio y abierto, las cosas le dicen algo. Y el poeta refleja lo que un paisaje, una flor, unos ojos, una situación, le dice, porque las ha mirado primero con enorme respeto, no ha ido a interpretarlo, sino que se ha dejado impregnar una manera de hacer poesía, no la única, claro, por lo que las cosas le dicen. Por eso que de alguna manera el poeta está no solo describiendo, está creando belleza y describiendo belleza, bajo su propia mirada. Es muy interesante la manera de expresar de la poesía respecto del lenguaje, por ejemplo, del ensayo, del lenguaje filosófico, científico. En Saint-Exupéry hay muchos ejemplos de esto, ¿no? De cómo y también hay en estos autores hay otro pasaje, también habla Heidegger de esto, pero también Nietzsche, dejar ser al ser. Dejar ser al ser sería, deja que esa flor, esa rosa, esté en la planta, no la arranques, déjala ser flor. Deja ser a esta persona persona. No intentes hacerle una copia de ti, el arte de amar, Fromm. No hacerle una copia, deja que sea. Y disfruta de lo que esa persona es. Y hay un diálogo entre personas que son diferentes y que se aportan. No intentes cortarla, no intentes apoderarte, no intentes adueñarte de ella, no intentes dominarla, no intentes, despersonalizarla y hacerle hacer lo que tú quieras o imponerle, dejar ser al ser. Hombre, estamos hablando de un lenguaje filosófico bastante duro, ¿no creáis? Y sin embargo lo podemos entender. Pero para eso, yo explicaba, tú vienes por primera vez, primero, bueno, cuando estudias una disciplina, lo que tienes que hacer con un lenguaje. Y al principio ese lenguaje te cuesta, pero ese lenguaje, esos recursos intelectuales que te van a permitir comprender, son necesarios, ¿no? Porque si no tuviéramos una capacidad de formular, no podemos estudiar química, y si no tenemos capacidad de no sé qué, no podemos ver arte, o si no podemos leer música, tenemos que aprender los lenguajes. Hay un esfuerzo, es un salir de la caverna para aprender algo nuevo, cuesta. Y en la filosofía el lenguaje es realmente tener la capacidad. De la caverna se sale por dos motivos. Por casualidad o por situaciones límite. Yo mezclo las cosas, estas son de manera de pensar, pero bueno, tengo ya una edad, una experiencia de vida, una cosa que me permite firmar mis pensamientos. Por casualidad, porque a lo mejor
A ver, casualidad, nosotros estamos hablando de estas cosas. Algunos de vosotros se vienen, pues me voy a apuntar en filosofía, a ver qué tal es, me puede parecer que es interesante, otro ha dicho, oye, que ahí se aprueba, o me viene bien por el horario. De repente caes aquí y por casualidad este señor plantea algunas cosas que a lo mejor te hacen tilín, a lo mejor te abren, es casualidad. Pero también, o también puede ser por las dos cosas, las situaciones límite, ya lo hemos hablado, algo que en la caverna te pasa, algo que tocas fondo, en una crisis personal, con una serie de... y necesitas decir, bueno, yo tengo que cambiar aquí, algo, esto no funciona, y cambias la óptica, y te convierte, y consigues ver, a veces un problema, depende cómo lo mires, tienes este problema aquí, problemón. Tú me dices, vuelve a repetirme tu nombre. Javier. Tú me dices, tengo este problema, y digo, oye Javier, vete para acá. Míralo de aquí. Ah, no, pues resulta que... Claro, a veces basta girar el asunto, mirar por otro lado. O a veces incluso la gente te cuenta problemas, es curioso, a mí me ha pasado, y yo los escucho y digo, oye, ¿y cuál es el problema? A ver, hasta ahora no... No, ¿por qué? ¿Y eso es un problema? Ah, que no lo es, que yo creo que no. Más, yo creo... Ah, pues es que no lo tenía. Hay gente que cree que tiene un problema y no lo tiene. O cree que tiene un problema y en realidad no tiene ese, tiene otro. Yo tengo un problema con mi hijo. Me empieza a contar cosas. Ah, ¿sabe lo que digo? El problema no lo tiene con su hijo, el problema lo tiene con usted. Una madre, no, el problema no es con tu hijo. O tengo un problema con mi marido, te va contando. Tal. Ah, no, usted tiene otro problema, es con usted mismo. No se da cuenta que tal y cual. Mírelo de otra manera. Esa óptica. Ahora, cuando se empieza a entrar en esta óptica, se acabó. El que entre de verdad está listo. No puede volver atrás. Yo aviso. O si no, porque hay gente que tengo ya hace un montón de años que nos estamos reuniendo, porque ya no se puede volver atrás. Es imposible, pero no conmigo, no soy yo. No es que pongan detrás de mí, por supuesto que se puede, no soy imprescindible, pero no se puede volver atrás de un tipo de reflexión, de un tipo de vida, no es de reflexión, porque no hay que reflexionar, hay que vivirlo, hay que concretarlo. Y además cuando eso tú lo puedes compartir con tus amigos de verdad, no solo en el diálogo, sino en las circunstancias que la vida se presenta. Lo puedes compartir, pues lo necesitas y ya has cambiado completamente has salido de la caverna. Y fuera de la caverna tenemos otros problemas. Porque en la caverna no hay ningún problema. Estamos atados, nadie molesta porque son todos muy mansitos y no tenemos problemas, nadie nos va a atacar ni siquiera porque no están atados, están encadenados, no nos va a dar ni siquiera un golpe, nada, no nos va a robar nada porque no tenemos nada, no va a pasar nada. Pero estamos acompañados además. Todos hablamos de la sombra, que son 4 cosas, sota, caballo, rey, todos hablamos de la sombra. Salimos fuera y ahí empieza todo. Nos pueden atacar, nos pueden querer, nos sentimos solos. Afuera necesitamos a la gente. Construimos la sociedad. Pero sociedad de personas libres. Construimos el jardín de Epicuro. Epicuro se retira al jardín, se llama así la escuela, así como se llama la academia, el liceo, tal, de Platón, de Sócrates. El jardín, que se van a vivir al campo, una vuelta muy sencilla, nada del otro mundo, y amigos. Bueno, un grupo de amigos, bueno, no todos viven, unos van, otros vienen, están ahí, disfrutan de la amistad, se dedican a los placeres, o sea, los placeres de la amistad y hasta de la comida. Comen pan, algunas aceitunas, agua y a veces alguien lleva un poco de queso, no es que sean orgías gastronómicas. Al contrario, disfrutan de lo sencillo. Pues, como diría el presidente de Uruguay, Mujica, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y eso es de Epicuro. Pero él lo pone en práctica.
No es el que más tiene, sino el que menos necesita. Por eso es muy importante ir hacia la riqueza de necesitar menos. Y a la riqueza de necesitar menos desde el punto de vista económico. Y ser bastante ambiciosos con lo gratuito. Por ejemplo, con la amistad. Por ejemplo, con el amor. Una persona es una fuente inagotable de conocimiento y de experiencia. Una persona, una. Por eso, cuando hablábamos de Eros, de que parece que lo pierdes porque tienes que volver a redescubrir a esa persona y somos... Es una fuente inagotable. Ayer hablaba con una persona y me decía, sí, es como un bosque, como una selva. Hablaba con una persona de Brasil. Decía, una mata, qué sé yo. Bueno, yo me meto en cada lío. Pero precisamente explorar a las personas. Amistad. Luego hay un filósofo, que yo tengo un librito en PDF si queréis, que se llama La Comunidad Filosófica, que os lo súper recomiendo. Gratis, lo meto. Y dice él que ahora el jardín de Epicuro es un jardín que no es un jardín concreto, y incluso incluye todo, redes sociales, todo el jardín de Epicuro. Tú lo abres. Las tecnologías pueden hacer abrir un montón de cosas y, bueno, de una manera insospechada. Y de hecho, si no, pensemos en lo que está pasando en España, que si la política, que si Podemos, que si esto, que si lo otro, que si un scratch. Bueno, las redes sociales son potentísimas, potentísimas. Y yo pero quiero estar más todavía. O sea, porque algún día seré muy viejo, si es que llego, y no me podré mover, pero me meteré en un ordenador y la armaré. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué hora es? ¿Qué más? Bueno, ese dualismo antropológico trajo consecuencias negativas, que sepáis, porque asumido por un lado el neoplatonismo y ciertos sectores del cristianismo, se demoniza el cuerpo. Y aparece como que el alma es bueno, el cuerpo es malo, el cuerpo es la fuente de los pecados, de la concupiscencia, de las pasiones, como si las pasiones fueran malas. Porque todo lo que tiene que ver con el cuerpo es malo. El comer, o sea, los pecados capitales y todas estas cosas, todo esto es malo. Pero yo ahí tengo una duda, porque no sé si esto Platón lo dice o no, pero, por ejemplo, cuando tú estás enfermo, lo que decías del cuerpo no es del cuerpo en realidad, porque eso proviene del alma, o sea, vamos, del alma. De la concepción. Entonces, eso no lo explica, ¿no, Platón? De ninguna forma, nada. ¿Qué no explica? O sea, la relación entre el cuerpo y la mente, como, claro, solo el Sí, lo explica. Si ha sido más... Mira, todo esto, estas interpretaciones un poco más negativas son de seguidores. Los seguidores siempre suelen a veces tergiversar. No, Platón es el que llega a decir, apoyándose en Sócrates, pero como Sócrates no ha escrito, que un cuerpo bello es es la expresión. A ver, aquí esto se fue traduciendo. La belleza del cuerpo fue un tema muy importante en los griegos y la belleza del alma también. Se llega luego a la síntesis de que el cuerpo bello expresa un alma bella, pero luego se llega ya a la época de Platón y Aristóteles de que lo bello es el alma, porque de hecho ellos no eran precisamente, sobre todo Sócrates no era un Adonis. Sin embargo, sí que al principio la cultura griega... Igual belleza como bueno, ¿no? Porque, o sea, me refiero, si tu alma está bien, tu cuerpo está bien. No quizás como bello de canon estético lo que sea, ¿no? Sino va más por... ¿no? Sí, de hecho, vuélveme a repetir tu nombre. Isabel. Uy, yo me tengo que acordar de ti por Isabel o algo me niega ese nombre porque tengo una historia. Tengo una historia yo. Bueno. Bueno, pero lo que sí es verdad, no sé si tú apuntabas, Isabel, es que de alguna manera, por ejemplo, cuando lo que es absurdo decir que no se enferma tu cuerpo, te enfermas tú. Claro. Te enfermas tú. Sí. No es el cuerpo el que se enferma, eres tú.
Y sin entrar en alguna cosa ni demasiado rara, pero sí que es verdad que ese tú ante la enfermedad, yo que también, otras cuestiones que he tenido experiencia, la actitud entre la enfermedad tuya potencia también las defensas de esa parte tuya que es el cuerpo. Pero no existe cuerpo-alma, pero en Platón sí, pero en realidad tampoco. Lo que existe para Platón es alma. El cuerpo es algo circunstancial, porque de hecho, si nosotros creemos en la inmortalidad o en la reencarnación, ese tipo de cosas, el cuerpo es el alma, ¿no? Pero Aristóteles lo resuelve, fijaos que prontito. Aristóteles, alumno de Platón, durante un montón de años, en poquitos, y en la clase que viene lo vamos a ver, lo resuelve, el tema del dualismo antropológico. Lo resuelve. Luego vienen las creencias y la ideología al respecto, que yo comentaba en la clase de al lado, que yo cuando estudiaba filosofía, hace un montón de años, tenía un compañero que venía del seminario, bueno, me parece que era de una especie de seminario jesuita. Un día me enseñó, tenía un cilicio en una pierna, en un muslo, un cilicio, un cordón con un montón de nudos, e incluso en alguno había como un trozo de madera y tal, totalmente incrustado en el muslo, con todo morado, no estoy hablando de la Edad Media, y esos cilicios lo usaba para purificarse, para no tener tentaciones. Era un chico bastante normal, bastante majo. Era frecuente, hace 40 años, y a lo mejor todavía hoy, mortificarse la carne. Pensad todo lo que hay ahí, nos metemos con Freud, y bueno, lo que sacamos de ahí es tremendo. Y usaba un silicio, un chico normal, de 18 años. O sea, mortificarse el cuerpo. ¿Por qué? Porque la libido, las pulsiones sexuales, todo eso es malo. Aún aquellos que creen en Dios y que creen en la creación, bueno, entonces, ¿por qué Dios te va a creer? Menudo perverso personaje que te va a creer a ti, que tú tengas deseos y pulsiones sexuales que además son propias del mamífero para mantener la especie y que además eso sea malo. Y bueno, no digamos nada a la demonización de la mujer, que todavía lo podemos ver en otras culturas, que las enfundan porque la mujer induce al pecado por naturaleza. Bueno, eso sería la perversión de ese dualismo. Platón no está ahí, no llega a esa situación. Esto lo vamos a ver en San Agustín, vamos a hacer algunas reflexiones, no muchas, porque lo tenéis, por suerte, superado. Pero hace algunos años, no te creas tú, que yo empecé muy joven a dar clase, que estos temas abrían el panorama a personas. Vosotros, gracias, por suerte lo tenéis superado. Pero ha causado mucho daño. Y todavía quedan resquicios, ¿no? El ser humano no... digamos, hay como una negación hay una negación a la felicidad, en el fondo. Y, por supuesto, el placer es uno de los... Bueno, hay placeres y placeres, ¿no? Hay placeres muy relacionados con lo físico, como comer o placeres sexuales, pero los placeres fundamentales son placeres, vamos a llamar espirituales, ¿no? Porque incluso el placer sexual es un placer, por ahí está escrito que el mejor afrodisíaco es el amor, ¿no? Entonces, las personas que a la ligera, porque, bueno, toda la época ha habido permisividad, hoy hay mucha, pero la época que me tocó vivir a mí también fue muchísima, que fue los años 70, principios, las consecuencias del 68, ¿no? Pero ese tipo de promiscuidad, que yo no critico ni nada, pero la relación física no es relación física. No, es que el sexo por el sexo, esta discusión es un poco absurda. Es como pasa como con la enfermedad, si no es sexo por el sexo, es relación de persona a persona, que tal es no es una relación de cuerpo a cuerpo. En todo caso, si fuera una relación cuerpo a cuerpo, una relación muy pobre. A veces no pasa nada por tener relación, pero sí que no estoy yo siendo moralista, pues tienes ganas, perfecto, ¿no? O haces una determinada comida, no es saludable, pero te gusta, bueno, pues pégate ese banquete y olvídate. Pero si vamos a hilar más fino, realmente queremos crecer en
refinamiento o en el trascendental de la belleza, lógicamente es una relación persona a persona, que incluye lo físico porque lo necesita, porque es como una metáfora del fundirse, que no se puede, porque como somos mismidades, somos individuos absolutamente definitivos, somos individuos, por eso estamos solos. Nos gustaría, nos abrazamos, se va el tren y te coges de la mano y no quieres soltar, pero somos individuos, radicalmente individuos. Y por lo tanto hay un fondo de radical soledad que intentamos compartirlo, ¿no? Pero somos nosotros los que nos relacionamos. Y por otra parte tampoco es necesario cierto tipo de realizaciones del amor porque hay unión por de otras maneras.